Esta 31ª edición del taller de textos clásicos de filosofía del derecho. De verdad que nos da muchísimo gusto saludarles nuevamente, como ha sido ya pues una práctica reiterada durante los últimos, ya perdí la cuenta, pero 31 ocasiones. Esta sería la 31ª ocasión que tenemos esta fortuna de contar con la generosidad, con la amabilidad siempre de distinguidas académicas, el caso de la doctora Trilce, ¿no? De la doctora Graciela, que nos acompañarán, de otros muy distinguidos académicos, investigadores que también a su vez son parte de este taller de textos clásicos de filosofía del derecho. Y bueno, que ustedes, por supuesto, que son la razón de existir de este taller de textos, que está habitualmente dirigido a la lectura completa, crítica, de obras de muy destacadas filósofas, como es el caso de esta ocasión, Adela Cortina, una filósofa española muy importante en el ámbito de la ética, en el ámbito de la reflexión filosófico contemporánea. De hecho, de esta filósofa hemos elegido dos obras que me parecen muy representativas de su pensamiento filosófico. Por una parte, una que puede considerarse ya un clásico, la de Ética de los Mínimos, una propuesta muy interesante, y por otra, pues un tema de total actualidad sobre la inteligencia artificial, algo que sin duda ha desatado, yo no diría pasiones, sino la necesidad de una reflexión filosófica y de acción además, ¿no? De poder instrumentar acciones para poder llevarla, conducirla, por supuesto, a que se convierta en una herramienta que posibilite, que ensanche las posibilidades del conocimiento, ¿no? Pues bueno, les damos la bienvenida, por supuesto, agradeciendo, como siempre, a nuestra distinguida directora de la Facultad de Derecho, a nuestra distinguida secretaria general, quienes gracias a su generosidad y apoyo, pues estas actividades las realizamos también de forma permanente, ¿no? Y ahora, de manera muy brevísima, porque es muy conocida por todas y por todos en la comunidad universitaria, nuestra invitada de lujo, la doctora Trilce Fabiola Ovilla Bueno, es una muy distinguida profesora del área de filosofía del derecho y vaya, yo creo que no necesita presentación, ¿no? Pero ella es autora de una diversa obra, además tiene líneas de investigación bien interesantes, entre ellos los de ética, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Argumentación. Y yo creo que es de nuestras profesoras referentes que si la ven en horarios, no duden en inscribirse. No solamente es algo así que digan, excelente, sí, y además van a aprender muchísimo y con rigurosidad y algo muy padre que hace muy amenas, ya se darán cuenta ustedes, las charlas, cosa difícil, ¿eh? No es nada sencillo de pronto en filosofía, sin tener que abaratar las cosas, saber comunicarlas, que eso es un don, es una cosa que se agradece muchísimo, ¿no? Porque decirlas complicado y que nadie le entienda, pues pasar por erudito no conviene, no es como para ser docente, ¿no? Y la doctora Trilce yo creo que tiene esa gran habilidad y capacidad de poder comunicar y entusiasmarnos con las cuestiones filosóficas que de suyo pues son complicadas. Querida doctora Trilce, bienvenida a este que es tu taller de textos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y gracias a todas y a todos. Y pues yo cedo el uso de la palabra a la doctora Trilce y en tanto solamente para saludar a Walter, al doctor Javier Saldaña que está por ahí uniéndose, ¿sí? Y gracias a todos y a todos que nos acompañan. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestro Montero. Muchísimas gracias por tan amable e inmerecida presentación, pero créame que muy agradecida. Sus palabras son efecto del cariño que me tiene y sabe que es recíproco, así como mi admiración y respeto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Saludo a los colegas que se encuentran en esta aula virtual, al doctor Walter Arellano Torres, a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos, que veo por ahí, al doctor Saldaña, como ya mencionaba nuestro querido director de seminario. Me da muchísimo gusto, el doctor Castañeda también lo estoy viendo y bueno, no quisiera omitir a nadie. Pero sobre todo, ¿no? Saludo a todos y todas los que estamos muy interesados, ¿no? Doctor Juan Carlos Barros Lira, buenas tardes. ¿No? Que estamos muy interesados en este tema. La verdad es que para mí es un privilegio el poder estar en este taller de textos en una nueva edición. Agradezco la gentil invitación y la deferencia de permitirme platicar con ustedes. En primer lugar, a nuestra señora directora, que siempre ha enfatizado mucho que debemos estar, sobre todo en áreas tan específicas como es la filosofía del derecho, generando nuevas fronteras de conocimiento y sin lugar a dudas este taller, que es muy ambicioso, ustedes podrán ver todo el programa y los exhorto a que participen en todas las sesiones, lo va a conseguir. Pero bueno, el día de hoy
¿no? Me han pedido que platique con ustedes nada más del primer capítulo de un texto que creo que es referente y que es muy importante. Como bien mencionaba al inicio, nuestro querido maestro Montero, Adela Cortina yo creo que es un referente o que debe ser un referente obligatorio para todas las personas que estamos interesadas en el mundo de la ética profesional, de la ética personal, de la ética profesional y de los que buscamos esta relación que siempre tiene que estar muy presente este binomio de la ética y el derecho. Este texto, en concreto, del cual estaremos trabajando a lo largo de todo el desarrollo del seminario, del taller, presenta una reflexión, a mi juicio, bastante incisiva sobre el estado que guarda actualmente la ética en la filosofía práctica contemporánea y la interacción que ésta tiene con el derecho. La autora sostiene, y con esto sería mi punto de partida, la autora sostiene que la ética se enfrenta a una crisis de identidad. Y esto a mí se me antoja muchísimo, ¿no? Para poder comentarlo y desglosarlo. El hecho que la ética, a juicio, y ahorita diremos si estamos a favor o en contra de esta presunción, para juicio de Adela Cortina, de que la ética está en una crisis de identidad, puede generar diversas consecuencias, tanto positivas como negativas, en distintos sectores, sobre todo en el ámbito que a mí me interesa muchísimo, que es el de la educación y sobre todo en el de la educación superior. Intentaré hacer un análisis, ¿no? De las ideas de Cortina, intentaré también vincularlas con otros pensadores, porque creo que esa es la parte de enriquecer este tipo de actividades. Estoy en el entendido que todos tuvimos acceso al texto, que es como que no le veo mucho caso que les venga yo a platicar qué dice. Digo, obviamente vamos a hablar de lo que dice, pero lo iremos desglosando. Me voy a permitir, ¿no? Compartir pantalla, y lo primero que voy a compartir, que debería ser lo último que debería yo compartir, ¿no? Es esta lámina, que a mi juicio es el resumen de todo lo que vamos a estar platicando hoy, ¿no? El texto, bueno, como ustedes saben, habla sobre la ética mínima, ¿no? Y lo primero que tendríamos que tener muy, muy claro es que la distinción técnica que hace Adela Cortina sobre ética y moral. No es que exista una confusión como tal entre la ética y la moral normativa, pero en el ámbito educativo, en ocasiones, erróneamente, a mi juicio, se ha reducido el uso el estudio de la ética a una moral normativa. Es decir, se concibe como un conjunto de normas que dictan conductas deseables. Y esta es una confusión, a mi juicio, que es particularmente preocupante, porque los que hemos visto un poquito más de estos temas sabemos que son dos cosas completamente distintas, la moral y la ética, y que esta confusión nos puede llevar a un tipo de deslegitimización, perdón, de la ética como una disciplina filosófica crítica. Donald Dworkin, ¿no? Como ustedes saben, ha dicho y ha interpretado, o ha dicho en su visión de interpretación del derecho, mejor dicho, que el derecho siempre debe contar con una base ética sólida y con principios éticos que se consideran fundamentales para poder comprender al derecho como un fenómeno social. Es decir, al derecho no lo podemos entender como un fenómeno aislado, individual, de generación espontánea que aparece por ahí, sino por el contrario, siempre tiene que estar vinculado a un espacio y a un lugar determinado, a una realidad social. Y en este sentido, la ética no solo debe de ser vista como una guía de conducta, sino como el marco que permite cuestionar y justificar las normas legales de ese contexto, ¿no? Social, y que también puede ser y debe ser más amplio. Dworkin plantea que el derecho no puede entenderse, insisto, sin considerar la dimensión ética que lo sostiene. Esto sugiere que la ética, lejos de ser solamente una herramienta de sociabilización, es esencial para el desarrollo de un sistema legal que responda a los principios, obviamente, de justicia y de equidad y a todos los valores que esa sociedad tenga y que quiera que se representen en su marco normativo. En este sentido, Este, mándeme. ¿No, Javier? ¿Nada? ¿Se abrió el micrófono? Bueno, como les decía, en este sentido, nuestra autora, Adela Cortina, critica ferozmente, me atrevería yo a decir, la confusión que existe entre ética y moral normativa y nos hace un llamado para repensar o replantear cómo debemos enseñar y cómo debemos aplicar estos ámbitos en estos conceptos, perdón, en el ámbito básicamente jurídico.
Nos habla que la ética se puede entender como una moral pensada, ¿no? Una reflexión filosófica que investiga el fundamento y la racionalidad del fenómeno moral. Y la moral se debe de entender como una moral vivida o que vivimos, es decir, el conjunto de códigos y normas que regulan las acciones concretas en la cotidianidad. La ética no es moralismo, ¿no? Su función no es dictar conductas, sino dar razones sobre por qué obligan esas conductas. Y creo que este es el punto de partida, ¿no? Que debemos de tener todas y todos y todas aquí presentes para estudiar este texto sobre ética mínima. Nos habla también, ¿no? Obviamente que la ética de los mínimos, es decir, los parámetros indispensables, mínimos, ¿no? En los que nos tenemos que poner de acuerdo, son el núcleo del derecho y que estos se basan obviamente en valores universales que son exigibles, que garantizan la autonomía de las leyes, ¿no? Que respaldan los valores de justicia, insisto, de equidad, de veracidad, pero que también existen, ¿no? La ética de los máximos, no solamente la ética de los mínimos. Y cuando hablamos de la ética de los máximos, hablamos de estas invitaciones de carácter privado, subjetivo, individual, a buscar la felicidad, que esto es a lo que tenemos que llegar como seres humanos. Decíamos al inicio que esta confusión eh, primaria que se puede presentar entre ética y moral puede generar consecuencias negativas, puede generar consecuencias positivas, pero puede generar consecuencias negativas. ¿En qué sentido? En un mundo como el que vivimos en la actualidad, donde los parámetros morales y éticos no están tan claros o tan definidos, porque buscamos una ética de máximos viviendo en una ética de mínimos, ¿no? Dentro de los cuales está obviamente la justicia, pero está dentro de los mínimos, no dentro de los máximos a planteamiento de Cortina, pues podemos llegar a caer en subjetivismos muy peligrosos e incluso en figuras de autoritarismo. Y esto, y ahora insisto, era como mi lámina de conclusión, pero que era donde quería yo empezar. Esto nos lleva a hablar, y si me permiten, bueno, es la otra, permítanme tantito, no era esta, es que muy docta con la tecnología no soy, todavía, estoy en proceso de construcción, aquí estoy. Esto nos lleva a hablar, ¿no? De este texto. No me deja abrirla. Ahí voy otra vez, jóvenes. Y si no, me la viento a capela, ustedes no se preocupen. Ok. Sí, ignoro por qué no me deja abrir la otra. Bueno, empecemos con esta. Iba yo a hablar desde el texto de Cortina, pero bueno, estoy en el supuesto y en el seguro que ya todos lo leímos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho este preámbulo, bueno, entremos justamente ya al análisis del capítulo primero, ¿no? De la ética mínima hacia un fundamento de lo común. Y lo primero que nos dice, ¿no? Es que tenemos una urgencia de la ética en un mundo que es plural. Y es lo que les comentaba yo hace un momento, ¿no? En el contexto, vivimos en un pluralismo donde conviven distintas visiones de la vida buena, de lo que es correcto, de lo que es apropiado. Pero hay un peligro que debemos tener muy, muy claro cuando hablamos de temas éticos. La falta de referentes comunes y que esto nos puede llevar a un relativismo o a un autoritarismo. El relativismo en el sentido de que yo tengo razón, ¿no? Digo, perdón, de que todo se vale, todo está bien, porque es relativo, es subjetivo, es lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me conviene, lo que hasta cierto punto es aceptado por un grupo o un sector social, entonces tiene una legitimación en ese sentido. Y el segundo gran peligro es el autoritarismo, en el sentido de que yo solo tengo la razón, yo tengo la visión única, mi pensamiento debe ser hegemónico y totalizador porque es el que es correcto, ¿no? Y creo que es muy importante que lo tengamos hoy más que nunca presente en ámbitos universitarios. Como decíamos hace un momento, Tolkien ya lo señalaba desde antes, apoyando el pensamiento de Cortina, otro gran pensador que hace una crítica muy, muy importante al respecto también es esta Martha Nussbaum, porque ella refuerza la teoría de que en la nueva crítica a la educación sobre temas de ética, se argumenta que la enseñanza debe ir más allá de la simple transmisión del conocimiento o de los patrones. Debe enseñar a fomentar una reflexión y un pensamiento crítico.
para preparar a todos los estudiantes y estudiosos para ser profesionales competentes, obviamente en las distintas áreas de su conocimiento, pero sobre todo para ser ciudadanos comprometidos y responsables, para evitar justamente el relativismo y el autoritarismo, ¿no? De esto seguiremos hablando un poquito más adelante. ¿Cuál es la tesis central? Bueno, pues tendríamos que hablar sobre, y lo platicamos en la primera lámina, sobre los máximos y los mínimos en la ética. Los máximos es la felicidad, los mínimos es la justicia. Es deseable vivir en los máximos. La ética no debe dictar la felicidad porque esa es personal y subjetiva. Y los mínimos deben ser exigibles, ¿no? Imperativos. La ética debe encontrarse con los mínimos de justicia universales. ¿Cuál es la idea de poner esta tesis central de la felicidad contra la justicia? Bueno, la meta es encontrar cómo compartir la justicia, ¿no? Compartiendo los ideales de felicidad. Y esta es una de las preguntas que a lo largo de la historia de la humanidad ha generado eh, muchos estudios, muchas ideas, y los pensadores, los teóricos, los filósofos, todavía no terminamos de ponernos de acuerdo. Estamos en el camino. Y Cortina nos habla de la moral, ¿no? Les decía yo que puede tenerse en distintos niveles. El primer nivel, y por ahí se le abrió el micrófono a alguien, creo que Iván, si me ayudan, muchas gracias. El primer nivel es que le llaman nivel prefilosófico, y es lo que se vive, ¿no? Es en el mundo de la vida, es en el mundo real, es en el mundo fáctico, lo que vivimos, ¿no? De forma cotidiana, lo que es nuestro. En este mundo, ¿no? Es en el nivel prefilosófico, vivimos con códigos de conducta, con valores, con normas, que obviamente guían nuestras acciones diarias. No se inventa detrás de un escritorio, sino es resultado inmediato de la vida social y de las tradiciones. Algunos autores hacen la denominación incluso de una supramoralidad, que cuando hablamos de esto yo siempre me la imagino así, como una nube que está encima de la sociedad donde tomamos nuestra moral, ¿no? Compartida, porque la moral es, vuelvo a insistir, siempre de carácter, ¿no? Individual, personal. En este sentido, Cortina sí nos habla que el tránsito de la moral a la ética implica forzosamente un cambio a un segundo nivel que es reflexivo. Es fundamental para entender en el mundo o en las teorías del derecho este cambio, ¿no? No se vive, la moral se vive en el plano fáctico, pero la ética también tiene que vivirse en función de la teoría del derecho. Y algún autor que seguramente ustedes conocen mejor que yo, y que también ha sido objeto de múltiples estudios por parte de estos seminarios, es John Rawls. Y en su teoría de la justicia argumenta que la justicia debe ser entendida como una concepción ética que busca principios aceptables para todos, ¿no? Esta perspectiva enfatiza que la ética no debe ser vista solamente como un conjunto de normas absolutas, sino como un proceso de reflexión crítica que permite la construcción de nuestro marco normativo y que por ende este marco normativo puede llamarse justo, ¿no? Esto suma a la visión o colabora con la visión que Cortina nos da en este primer capítulo. La ética en este contexto se convierte en un campo de estudio no solo que justifica la moralidad, sino que también permite el cuestionamiento de las normas existentes. Rawls, como todos nosotros sabemos, sostiene que un marco ético sólido es fundamental para poder abordar y erradicar las injusticias de la sociedad. Esto, insisto, hace eco con la teoría de la argumentación que Cortina nos presenta sobre la necesidad de la reflexión ética en el ámbito jurídico, ¿no? Que esto es el segundo nivel, que es la reflexión teórica sobre el hecho moral. Su función, insisto, no es la de crear nuevas normas, sino fundamentar racionalmente su validez. ¿Y cuál es el rol ético? Bueno, y aquí es una parte muy interesante que me gusta mucho cómo lo maneja Cortina, no solamente en el primer capítulo, sino en el desarrollo de toda su obra, porque hace una diferencia entre los que somos moralistas y los que somos filósofos, ¿no? Es decir, el rol ético no es de un moralista que nos dice qué está bien, qué está mal, o como coloquialmente se dice, sermonea, sino más bien hay que buscar tener un rol, ¿no? De filósofo sobre la ética, que es un especialista que busca la estructura racional de esta moralidad.
¿no? Aquí también Cortina incluye un concepto que a mí se me hace muy, muy interesante, que es la noción de vocación ética, ¿no? Y esto resuena, o a mí me resuena cuando hablo de noción de vocación ética, me resuena mucho con el enfoque que hace otra pensadora, Susan Moller, sobre la justicia de género, ¿no? Moller luego argumenta que el derecho debe ser un instrumento, obviamente, que promueve igualdad y justicia social, lo que implica que todos los que somos profesionales del derecho o que tenemos alguna relación con el mismo, debemos poseer un compromiso ético de bienestar social. Este compromiso, obviamente, no debe de ser visto como una carga, sino como una responsabilidad fundamental en el sentido del ejercicio profesional que tenemos. Y si bien no habla, ¿no? Esta Susan Moller directamente de, de la vocación ética como tal, de la que habla Cortina, sí nos habla de este compromiso ético social que debemos tener como profesionales del derecho. Por su parte, Cortina, y regresando a esta idea de vocación ética, nos dice que esta vocación ética implica forzosamente una crítica de la noción de una razón neutral del ejercicio de ley. Es decir, que no podemos hablar de una ética personal, sino tendríamos que hablar de la construcción de una ética neutral o de una ética profesional que se pueda aplicar y que se tenga que aplicar y que se aplique, hablando de los tres niveles, a todo tipo de ejercicio social, no solamente en el rubro de los abogados. Y aquí hay otra pensadora que hace eco también con esto, que es Carla Guilliard, que quien enfatiza que la ética, además de ser aplicada, tiene que generarnos empatía para que tenga un sustento, es decir, que la carga valorativa de una ética neutral como la que proponen Cortina en la vocación ética sea aceptada socialmente y pueda ser vivida y pueda desarrollarse en este nivel filosófico, tiene que tener una carga valorativa que sea aceptada por todas, por todos y por todas. Y esto que suena muy sencillo, ¿no? Es muy, muy complejo, tanto a nivel de estudio teórico como a nivel de praxis social, porque, y lo veremos, bueno, no en lo verán, mejor dicho, bueno, lo veremos porque yo me meteré al curso para seguir aprendiendo de todos mis compañeros expositores, y lo verán más adelante con el desarrollo propio del texto, ¿no? Seguiremos avanzando. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta fundamentación racional, ¿no? De la ética? Bueno, pues obviamente preguntarnos cómo es el actuar moral. Y aquí tendríamos que hablar de distintas posiciones. Primero, una superación del escepticismo. La moral no es solamente una emoción ni un convencionalismo social, solamente sí lo es, pero va más allá. Y para entender qué es este más allá, tenemos una tarea que es la de buscar la forma de la norma justa, es decir, empezar a tratar de buscar estos parámetros de universalidad. No imponer el contenido en concreto, sino buscar, voy a insistir, la norma justa, que sea universal, aceptada por todos y por todas. Y para esto debe existir una base racional con la que se pueda investigar. Y aquí es importante decir, bueno, porque este es el objetivo como tal, pero es importante decir que creo, y esta es una apreciación personal, seguramente alguien en el auditorio, cuando estemos en la parte de interacción, me podrá confirmar o podrá negar este posicionamiento, pero yo creo que Cortina, aunque no lo hace de forma explícita, hace una crítica al relativismo y al emotivismo, ¿no? Argumenta que estas posturas, relativismo y emotismo, son incapaces de sostenerse de forma permanente en la vida cotidiana. ¿Qué queremos decir con esto? Que no puedo vivir, ¿no? Mi vida solamente desde la emoción todo el tiempo. Y creo que este punto es muy relevante cuando hacemos el vínculo con el contexto jurídico, con el contexto del derecho. Porque cuando hablamos de relativismo, este nos puede llevar a hablar de una deslegitimación de los principios fundamentales, ¿no? Todos conocemos las posturas de Robert Alexis en la teoría de los derechos constitucionales, que defiende que los derechos humanos deben ser considerados universales y no como construcciones culturales. De ahí es que sean universales. Si lo dejamos de forma relativa, pues bueno, lo que pudiera yo entender como un derecho para mí en mi contexto, si no le pongo este rango de universalidad, como son los derechos humanos, pues sería solamente una construcción cultural y a lo mejor
no aplicaría para otras personas que tuvieran, diría Ortega y Gasset, otras circunstancias, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante esta crítica que hace, insisto, no lo hace directa, pero creo que sí está presente en en su obra de Cortina. La afirmación de que la moralidad tiene una base común se convierte en un argumento crucial contra el relativismo y permite que generemos un marco normativo que pueda trascender justamente las diferencias culturales. El ejemplo más claro, vuelvo a insistir, son los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Y Cortina en su obra, no solamente esta, sino en general, subraya la importancia que tiene la ética como un campo donde se pueda promover justamente una comprensión universal de los derechos humanos. Que los derechos humanos y la dignidad humana no pueden estar sujetas a relativismos de ninguna índole, eh, y que por eso, insisto, creo que hace esta crítica. Ahora bien, la dignidad humana, ¿no? En el texto de Cortina se presenta como la base moral irrenunciable de cualquier razonamiento ético y político. Y esta idea, como todos sabemos, haciendo también otra relación, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que la dignidad humana es el principio fundamental que debe ser siempre respetado, promovido. Y en este sentido, Cortina no lo escribió, pero yo la interpreto, y yo podría decir que justamente el corazón de los derechos humanos, ¿no? Para Cortina, el corazón de la Declaración de los Derechos Humanos para Cortina es justamente esta base moral alejada del relativismo. Es decir, tendríamos que hablar de los principios éticos. Y esto nos lleva a hablar, ¿no? Del famosísimo giro dialógico de la ética discursiva, ¿no? Y en la obra de Cortina se presentan dos grandes posturas o dos grandes sistemas, ¿no? Por así decirlo. Por un lado está el paradigma monológico, mono, uno, ¿no? Solamente. Y está esta famosísima frase que todos conocemos de pienso, luego existo, es decir, cogito ergo sum, donde el centro, ¿no? De la ética es el pensador, es la persona, es el sujeto, ¿no? Como tal. Pero, como decíamos antes, en el contexto actual que vivimos, si no existen unos referentes muy claros, podemos caer en alguno de los peligros que habíamos llamado relativismo o autoritarismo. Y entonces encontramos otro segundo modelo que se llama, bueno, no se llama, pero bueno, haciendo la referencia, el primero era pienso, luego existo, en el segundo podríamos decir dialogamos, luego existimos, es decir, necesitamos el reconocimiento del otro, ingresando un nuevo concepto, el de la otredad, ¿no? Que es el paradigma dialógico. Y aquí cambiamos de sujeto a interlocutor, ¿no? La verdad, y yo coincido con Cortina, ¿no? Se busca de manera intersubjetiva, ¿no? Forzosamente. Y para lograr salirme del campo personal y alejarme de estos peligros, vuelvo a insistir, de relativismo, de autoritarismo, que como individuo, como ser único, individual, aislado, pensante, pudiera yo generar en mi proceso de aprehensión moral y ética, pues tengo que generar un diálogo y tenemos que, ¿no? Generar conocimiento compartido. La razón no es algo que se posea a solas, ¿no? Se construye con el diálogo y creo que esta es una de las cosas más importantes o más rescatables. Ella hace mucha referencia al diálogo y la compasión como temas centrales de la ética contemporánea. Esta perspectiva se alinea con la teoría de acción comunicativa de Habermas, como sabemos, quien ha sostenido que la comunicación efectiva es fundamental para la construcción de una sociedad democrática. En este orden de ideas y en este contexto, la ética debe enfocarse en fomentar el entendimiento y la empatía entre los individuos, lo que es obviamente esencial para el ejercicio del derecho. Si bien es cierto que Habermas en sus obras argumenta que la autonomía humana se ejerce en la interacción social, también lo es que esto implica que la ética debe de verse forzosamente como un proceso dialógico. La pregunta radical, ¿no? Que plantea Cortina es sobre la capacidad humana para la comunicación y la compasión. ¿Por qué es una pregunta radical? Porque entonces se convierte en un desafío ético
que debe ser abordado por los estudiantes estudiosos del derecho, o sea, debe ser abordado en el ámbito jurídico, porque es donde resolvemos los conflictos y donde se hace la promoción de la justicia. Y esto requiere, obviamente, un entendimiento mutuo y un entendimiento compartido. Por eso los temas de legitimidad, de legalidad, son tan importantes desde el punto de vista ético, ¿no? Y bueno, para poder hacer todos estos procesos, obviamente hay que tener un interlocutor válido, ¿no? Eh, ¿Cuál es la regla de oro? Iván, se te volvió a abrir el micrófono. Lo siento. No te preocupes, gracias. ¿Cuál es la regla de oro que se plantea? Bueno, que todo ser humano afectado por una norma debe ser considerado como un interlocutor legítimo para que pueda participar en la deliberación. ¿Cuál es la exigencia? Que no se puede decidir por los otros, sino con los otros. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que cualquier norma impuesta sin la participación de los afectados es inválida. Y esto suena muy bonito, ¿no? Y suena muy fácil, pero también lo hemos visto que en la vida real es bastante, bastante complejo el poder hablar de este tipo de interlocución, ¿no? En su gran mayoría la realizamos desde un punto de vista ético, pero en ocasiones caemos en los peligros que decíamos antes, ¿no? Y no es que decidamos con nosotros, sino decidimos por los otros. Por lo tanto, la norma no puede ser válida, ¿no? Tiene un error desde su origen. Insisto, la regla de oro es que todo ser humano afectado por una norma debe ser considerado como un interlocutor legítimo en su deliberación. Esto implica también el reconocimiento de la otra persona como nuestro igual. Y creo, bueno, esos son temas, ¿no? También éticos que no tienen que ver de forma directa en este momento, pero sí diría entonces que el texto de la Cortina ofrece una crítica fundamental sobre la situación actual que guarda la ética y su relación con el derecho. Integra sus ideas, ¿no? Que la ética no solamente la debemos de tener en un campo de estudio filosófico, sino como un eje central para la práctica del derecho y obviamente en la construcción de sociedades justas. La ética debe ser entendida como una reflexión crítica que no solamente guía la acción, sino que también fundamenta los principios que rigen nuestras interacciones sociales y legales. En última instancia, podríamos decir que la ética debe ser utilizada como una herramienta para promover la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el diálogo entre las personas. Estos son los elementos esenciales para el desarrollo de las sociedades modernas para que puedan ser consideradas democráticas y justas. En este sentido, tendríamos forzosamente tener que hablar, ¿no? Del famosísimo pacto estratégico y del consenso moral, del cual nos habla en su obra. El pacto estratégico es cuando se hace porque me conviene, porque está basado en un interés propio y por lo tanto es inestable, porque los intereses cambian, ¿no? Los intereses se pueden modificar. En cambio, cuando hay un consenso moral, está basado en la validez racional, que es lo que buscamos desde el punto de vista del plano ético. Es decir, es lo justo, es lo que todos consideramos que se debe de realizar y por lo tanto es vinculante. La ética busca la convicción, no la negociación. Y creo que esta es otra de las grandes aportaciones que nos hace Adela Cortina y que debemos tener siempre muy, muy claras, ¿no? La ética busca la convicción, no la mera negociación. Y bueno, ¿no? Empezar a cerrar mis ideas, ¿no? Como conclusiones sobre la ética de los mínimos, tendríamos que decir que, bueno, que efectivamente existe un pluralismo moral, cada persona busca su propio ideal de felicidad, que desde el punto de vista personal es válido. Sin embargo, estamos hablando que cuando hablamos de temas de felicidad tenemos que buscar los máximos y no solamente buscar esta idea de felicidad personal, sino la idea de felicidad colectiva. ¿Cuál es el piso común o el piso parejo o el celo común? Que la ética de los mínimos garantiza la justicia, ¿no? Para conservar, hacer que estos ideales compartidos que tenemos puedan convivir. ¿Cuál es la propuesta? Que la condición de posibilidad de una sociedad democrática y humana debe construirse con los mínimos de justicia, que son universales y exigibles, ¿no? Forzosamente. Si no tenemos unos mínimos de ética o unos mínimos de justicia, insisto, cuyas características sean universales y exigibles, no podemos construir sociedades democráticas, humanas,
¿no? Y no podemos alcanzar los máximos que son a los que debemos aspirar todas y todos, ¿no? Y bueno, les decía yo que esta era mi conclusión, ¿no? Es pasada, porque tenemos que tener una legitimación, ¿no? Por el diálogo. Para poder alcanzar estos máximos, necesitamos forzosamente que las normas sean justas y solamente van a ser justas si son aceptadas por las personas a las cuales les van a ser impuestas. Por eso era tan importante esta interacción o este diálogo que tenemos, ¿no? Y bueno, básicamente sobre eso quería yo platicarles el día de hoy. Sé que no es que estemos cortos de tiempo, ¿no? Pero sé que es importante, ¿no? Dejar algún espacio. Me imagino que será después de la presentación de la doctora Graciela Steines. Pero bueno, yo estoy a sus órdenes. Esto es lo que les quería yo compartir. Creo que sí es muy, muy importante. Ya sé que me estaba yo despidiendo, pero acuérdense que se me van las ideas y luego regresan. Disculparán ustedes, es la edad. Creo que es muy, muy importante el reconocer que el pensamiento de la cortina sigue vigente en la actualidad. A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? El hecho de cuando ella escribe la obra, ella lo hace planteando de que se vive una época donde hay pluralismos con distintas visiones, que es lo que nos puede llevar justamente a la falta del referente común. Y en pleno siglo XXI, el 10 de febrero del 2026, creo que vivimos exactamente la misma situación. Y me gusta mucho la distinción que hace entre la moral a un nivel de mundo de vida cotidiana, y la ética en un mundo o en un nivel de carácter filosófico, ¿no? Creo que es muy importante tener claro el objetivo de la ética desde el punto de vista de la cortina cuando nos habla de la fundamentación, de la razón, ¿no? De la forma que la moralidad puede adquirir para luego poder superar el escepticismo y poder estudiarlo y generar esta ética discursiva basada en el diálogo, ¿no? Basado en que hay que cambiar al sujeto que está en el monólogo por las personas que estamos en el diálogo para poder generar efectivamente esta ética de los mínimos que es tan, tan importante. Eh, Ahora sí, ¿no? Yo lo dejaría aquí y estoy a sus órdenes. Cualquier comentario, aclaración, correcto o en su caso, felicitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Trilce, muy amable, qué espléndida introducción a esta obra que nos has permitido de la mano de esta lectura y esta aproximación crítica que has tenido, por supuesto, a la obra de la profesora española de la Cortina, ¿no? Entonces, quisiéramos abrir, no sé, probablemente a la doctora Graciela se le dificultó ingresar a la sesión, pero si ustedes lo tienen a bien, podemos abrir la sesión aprovechando esta magnífica exposición por parte de la doctora Trilce para una serie de preguntas, para dar lugar a comentarios, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Doctor Javier, adelante, por favor. ¿Estaba apagado su micrófono, doctor? Ah, ¿se me Ya escucha bien? aprendió, ya está perfecto. Bueno, pues yo también me sumo a la felicitación del profesor Montero a la doctora Villa, eh, y quisiera simplemente hacer una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Eh, la afirmación que usted hace, doctora, al final de su exposición, cuando dice que son justas unas normas porque las personas a las que van dirigidas así las consideran, si entendí bien, eso lo dijo usted. Pero yo no sé, doctora, si hasta esa afirmación llega la profesora de la Cortina. Entonces, eh, creo, fui siguiendo su exposición muy interesante, como le dije, creo que la doctora Cortina apuesta mm, por una ética que podríamos decir fuerte, porque el hecho de estar criticando como lo hace al escepticismo, al relativismo, etcétera, etcétera, bueno, nos da la pauta para pensar que esto. Creo que también la profesora Cortina alcanza aquella afirmación de, bueno,
entremos, por tanto, en diálogo para discutir los contenidos de las normas. De hecho, su maestro, Karl Otto Appel, pues es uno de los teóricos más importantes de la ética discursiva. Pero yo no sé, doctora Ovilla, si eh, eh, Adela Cortina haría la afirmación que usted hizo al final de su propuesta, de su exposición. Entonces, me gustaría eh, escuchar su opinión a esta inquietud, doctora Ovilla. Gracias. Doctor Saldaña, le agradezco muchísimo y tiene toda la razón del mundo. La doctora Cortina nunca hizo tan temeraria afirmación. Y debo también decir, y no me estoy retractando, ¿no? Sí la dije yo como una posible conclusión siguiendo el orden de pensamiento, ¿no? De la doctora Cortina. Yo no la comparto, yo no creo que una norma sea justa porque tenga la legitimación de las personas a las cuales les va a ser aplicada, porque entraríamos aquí a otro segundo problema, ¿no? Que también es muy interesante, que sería definir qué es la justicia. Y como lo sabemos, pues básicamente es un valor subjetivo y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Podremos tener parámetros genéricos sobre lo que es la justicia. Yo, desde el punto de vista valorativo, yo a lo que me refería cuando hice esta aseveración, y me disculpo por no haber sido lo suficientemente clara, me refiero a la justicia legal, ¿no? A la justicia que se aplica al interior del marco normativo y que es aceptada por las personas que están bajo ese marco normativo porque la consideran legítima porque responde a sus valores, a sus ideales en función del diálogo y del consenso que se generó para generar ese marco normativo. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando se aplica una norma, puede ser injusta valorativamente, pero como hay un pacto, ¿no? De consenso previo entre los que se nos va a aplicar esa norma, la aceptamos como justa legalmente, ¿no? Es a lo que yo me quería referir. Intento ser un poquito más clara, sobre todo compañeros, porque sé que tenemos aquí estudiantes de licenciatura todavía, lo cual me congratula mucho que se sumen a estos trabajos. Cuando a mí me aplican una norma, ¿no? Es como las reglas del fútbol, diría yo, ¿no? No me gusta que me digan que no puedo meter la mano para meter un gol, porque fue ¿cómo se llama esta? La mano divina, la mano de La Dios, la que mano de metió Maradona Dios. en su momento. La mano de Dios, ¿no? Y la norma dice que no puedo meter la mano. Y bueno, el referee dijo que no hubo mano y fue gol, ¿no? Y entonces ganó Argentina y ya no sé quién era el otro equipo porque no soy tan futbolera, me disculpo por ello, no conozco el otro equipo, pero a lo que voy, ¿es justo o no es justo valorativamente? Pues todos tendremos nuestra opinión, si yo fuera Argentina diría que fue justísimo, si fuera el otro equipo diría que no, porque es una apreciación subjetiva. Pero como nos pusimos de acuerdo en que el referee era el que iba a decidir si se aceptaba o no, pues todos nos aguantamos y dijimos, ok, ¿no? Está bien que se haya tomado como gol. No sé si me explique un poco No, mejor, doctor. yo de hecho, sobre esto último, doctora, podríamos perfectamente entrar en una conversación muy rica, académica, sin lugar a duda muy interesante, pero mi duda era justamente eso, que a lo mejor yo entendí mal a la profesora Cortina o a lo mejor no llegué hasta donde llegó usted, o en fin. Eh, eh, Entiendo que Adela Cortina apuesta por esta manera de entender la ética. Creo que también las críticas que hace al relativismo son acertadas. Creo que también entra en un diálogo, propone un diálogo para darle Ujú. contenido a las normas, pero ya hacer una afirmación tan radical a propósito de pensar que son unas normas justas siempre y cuando estén legitimadas por los, las personas a las que van dirigidas, es una conclusión que Adela Cortina no la No. dice. Y después, digo, no quiero quitarle yo la palabra, el tiempo a las personas que también quieren intervenir. Me quedo simplemente con esto, doctora Ovilla, la felicito, pero quería ser muy preciso en este punto. Lo otro, si hubiera un poquito de tiempo, si no es en este momento, en cualquier otro, podríamos entrar a la conversación, pero yo Me encantaría, dejaría aquí doctor. mi duda y mi inquietud. Gracias, doctora Ovilla. Le agradezco. Buena tarde.
Kevin, por favor, levantó la mano primero y luego Orlando Montiel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación, doctora. Bueno, gran participación. Bueno, mi pregunta va un poco más a usted, como lo mencionó, ¿no? Esa parte de las críticas que hace, cómo se va manejando la ética, la valoración del derecho, ¿no? Cómo la ética va a influir en el derecho. O sea, es la pregunta, bueno, perdón, la parte de mi pregunta es, ¿cómo consideramos esa ética que bien se expresa en la formación actual de juristas y el desafío que enfrentaría de cierta manera esa implementación? Porque parte de la ética, o creo que es como la actualización de esa misma, porque ha cambiado de cierta manera, o sea, ciertos valores se van actualizando conforme a la sociedad, de cierta manera. No cambia drásticamente porque al final son como valores muy universales los que se tienen. Por ejemplo, también la separación de la ética personal de la profesional es una parte que se mantiene, pero esa formación de juristas actuales, con todos los desafíos que implica, ¿cómo se vería afectada esa formación ética para los juristas que estamos en formación? Ok, bueno, te agradezco mucho la pregunta, Kevin. No es precisamente una pregunta sobre el texto de Cortina, pero con mucho gusto te la contesto. Yo creo que la formación ética de las personas es fundamental. Hay una frase que algunos de los que han sido mis estudiantes me han escuchado decir que a mí me encanta, de Albert Einstein, que dice que la relatividad es para la física, no para la ética. Y me gusta mucho porque creo que eso marca de forma muy, muy clara el hilo conductual, ¿no? De lo que debe ser nuestra acción cotidiana. A nivel filosófico, estoy en un segundo plano. Recuerden que nosotros como estudiantes y estudiosos de derecho debemos movernos siempre en tres distintas esferas, que es la teórica, la doctrinal, por así decirlo, la normativa, el derecho como tal, y la fáctica de la realidad social. En la primera esfera, a nivel filosófico, la ética no es solamente una reflexión teórica sobre la moral, ¿no? Es más bien, ni pretende crear solamente normas de comportamiento o estudiarlas. La ética explica el por qué las normas que debemos de seguir, que deben ser la guía de nuestras acciones, deben o tienen una validez. Y aquí sí, regresando un poquito al pensamiento de Cortina, por eso es que ella hace este énfasis en los niveles y que nos dice que los filósofos somos como especialistas, si lo quieren ver así, en el análisis, obviamente, de la ética. Porque podríamos hablar que existen, desde el punto de vista teórico, un alto análisis, un bajo análisis, una alta percepción y una baja percepción, ¿no? Como si tuviéramos un cuadro cartesiano. Donde deberíamos estar es en el cuadrante de alto análisis y alta percepción, y ahí hablamos cómo la ética analiza las normas, los principios, ¿no? Cómo, cómo vemos, ¿no? Que funciona y que generamos, obviamente, pensamiento crítico. Si estuviéramos en el otro lugar y estuviéramos, por ejemplo, eh, en el cuadrante de alto análisis, pero baja prescripción, estaríamos hablando solamente de la moral, ¿no? Porque no analizamos, simplemente hacemos los juicios valorativos de lo que es correcto o malo. Como estudiantes, como estudiosos, como profesionales del derecho, como personas que estamos en proceso de construcción de ser profesionales del derecho, yo creo que siempre tenemos que estar en ese cuadrante de alto análisis y de alta percepción. Es decir, estarnos moviendo en el plano, ¿no? Como especialista, filósofo de la ética, analizando las razones, generando pensamiento crítico, trabajando con los principios, entender qué es lo que contienen. Es decir, no podemos hablar solamente de intuición o de juicio, o yo lo hago porque es lo que la sociedad dice que está bien, ¿no? Solamente. Creo que es muy importante hablar de la ética aplicada, ¿no? De una estructura racional, de una estructura también práctica, y salir no solamente del discurso de lo que es bueno o de lo que es malo, que también es importante, o sea, no quiero decir que no, ¿no? Pero estoy hablando, vuelvo a insistir, desde el punto de vista de los profesionales del derecho. Como todos sabemos, la tarea de la ética primero es analizar, es examinar, ¿no? El fenómeno moral, luego es el de comprender, es decir, dar una razón de la estructura de ese fenómeno, y por último el de fundamentar, es decir, justificar racionalmente por qué ese fenómeno se da,
por qué contiene esa estructura, por qué guarda esos valores y por qué deben de ser de carácter universal y reproducibles para todos. Creo que la ética nos debe de convertir a todas, a todos, a todes, lo voy a poner así, en filósofos prácticos, ¿no? Para decirlo en planos más coloquiales, porque tampoco de nada nos sirve estudiar la ética, tenerla solamente en el plano filosófico, si no la vivimos. Es algo que tenemos que integrar forzosamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de ejercer, ¿no? Muchas gracias. No sé si te contesté, Kevin. Y ya se fue Kevin. Muchas gracias. Asumiré que sí Sí, le maestra, contesté. muchas gracias. Hay Ok. otras manos levantadas, que doctora Trilce, está Orlando y está el doctor Gustavo Castañeda. Si les parece bien en ese orden, adelante Orlando, por favor. Sí, muy buenas tardes. Perdón que no ponga ahorita mi cámara, pero anda un poquito mal de internet, uno que me gustaría que se cortara. Yo agradezco la participación de la doctora Ovilla, que evidentemente fue muy acertada desde mi punto muy particular de vista. E incluso coincido yo con este comentario que hace al final de esta dinámica tipo conclusión. Yo también creo que, o interpreto que finalmente para la doctora de la Cortina, el hablar de justamente de esta legitimidad por parte de las leyes en función, o entenderlo desde el principio, no solamente desde la parte legal, sino básicamente justo nace por el consentimiento o la participación de quienes deben de cumplirla. Es decir, ella para ella habla fundamentalmente de un aspecto muy interesante, la intersubjetividad, es decir, incluso en algún momento en alguna de sus conferencias que tiene, ella hace este ejemplo, nos pusimos de acuerdo que matar es malo porque literalmente lo pudimos dialogar entre todos y todos llegamos a ese proceso y legitimamos literalmente esa dinámica. Entonces yo creo que es muy acertada la conclusión, al menos yo también interpreto desde esa perspectiva que lo hace la doctora Villa, esta dinámica de la que nos está hablando, y sobre todo porque me parece que también tendríamos nosotros que entender que la legitimidad va en dos funciones. Por un lado, la parte de origen, que básicamente es en función de que los destinatarios hayan participado en su creación, es decir, a través de la democracia participativa propiamente, que incluso ya hablaremos de ese tema en una próxima sesión, y por supuesto también de la legitimidad de ejercicio, es decir, hablando incluso también del aspecto que decía la maestra Ovilla, en el sentido de que se respete los derechos humanos y la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es congruente la interpretación que hace y yo por lo menos coincido en ese sentido. Muchas gracias y enhorabuena. Por alusión, profesor Alberto, me gustaría hacer una contrarréplica a lo que acaba de decir. Más que contrarréplica, una precisión a lo que acaba de decir Orlando Montiel. ¿Me permite la palabra? Sí, doctor, con gusto. Adelante. Después nos yo, doctor Gustavo, por favor. Disculpe, Al profesor. contrario. Yo solamente quiero, más que contrarreplicar, pedirle como favor al maestro Montiel, si me puede decir con precisión la página del texto en donde Adela Cortina hace la misma afirmación que hizo la doctora Ovilla. Y se lo voy a agradecer porque a lo mejor es verdad, yo tengo una interpretación completamente distinta, pero no me gustaría perderme en esa interpretación que tengo, de modo que si me puede usted decir con precisión el párrafo y la página exacta donde está esa afirmación que yo le pedí a la doctora Ovilla que me aclarara, se lo voy a agradecer, señor Montiel. Sí, con todo, digo, evidentemente no es una página, porque como yo Ujú. también lo comenté, es una interpretación que yo también hago en función de generar una dinámica pues integral de varios posicionamientos de varias de sus obras. Incluso estoy mencionando una de sus conferencias en donde ella habla acerca del tema de la intersubjetividad y es por ello que yo hago esta misma reflexión o esta interpretación. Sin duda alguna ella no lo dice textualmente en la obra y tampoco yo tengo conocimiento que lo haya dicho en algún momento en alguna otra obra, pero vamos, a lo que yo quiero referir es que me parece que este tema lo tendríamos que referenciar en un contexto pues un poquito más allá simplemente de lo que se está leyendo, que entiendo que justamente pues este taller tiene esa virtud, ¿no? De poder integrar otros aspectos, no solamente de ellos, sino incluso como lo hizo también la doctora Ovilla, a lo mejor de algunos otros autores. Entonces, simplemente por eso, y yo reitero, yo quise hacer simplemente esta dinámica, no por
ir en contra de su posicionamiento me parece muy respetable, simplemente porque me parece que yo también interpreto desde ese punto de vista lo que ha comentado la doctora Ovilla, ¿no? Simplemente. Bueno, ok, nada, qué bueno que aclara usted esto y que acepta que no está eh, textualmente citado esa afirmación y con eso es suficiente. Gracias, profesor Montero. Con todo gusto. Muchísimas gracias, querido maestro Orlando, doctor Javier, doctora Trilce. El doctor Gustavo Castañeda, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de este taller por las gestiones y por permitirnos pues, realizar este tipo de reflexiones en torno a una materia muy importante como lo es ética. Y bueno, por supuesto, también sumarme a las felicitaciones y reconocimientos hacia la doctora Trilce Ovilla por esta explicación tan clara sobre el pensamiento de la maestra Adela Cortina. Bueno, yo básicamente quisiera señalar algunos aspectos de la exposición de la doctora Trilce para luego hacer alguna pregunta. Por lo que entendí, y bueno, también de acuerdo a la lectura que he realizado y la interpretación que tengo también de la doctora Cortina, creo que ella tiene una posición que podríamos decir se vincula a esta llamada ética discursiva o ética dialógica, lo señalaba acertadamente la doctora Trilce, ¿no? Inspirada precisamente en el maestro Appel y Habermas, en el cual podríamos pensar que las normas o los mismos valores morales no son caprichos, no son cuestiones veleidosas, personales, ni tampoco se descubren de un modo solipsista, sino que más bien se van construyendo, se van edificando a través de este diálogo racional entre los sujetos que buscan precisamente lograr los acuerdos que sean válidos para todos, ¿no? Eh, Eso me parece respecto a la interpretación que podemos hacer del texto de la doctora Adela Cortina, pero también algo que yo noté a lo largo de la explicación y posicionamientos de la doctora Trilce, creo yo, es justamente, bueno, y lo que yo quiero saberlo y la pregunta que quiero hacerle es ¿cuál es su posicionamiento respecto a la moral, ¿no? O sea, si para usted, doctora, la moral es una cuestión objetivista o subjetivista. Y lo comento porque también hace rato mencionaba, ¿no? Que la justicia es un término subjetivo, ¿no? Que cada uno determina lo que es justo, ¿no? Para lo que considera que le corresponde, ¿no? Entonces, a partir de esa afirmación, que creo, espero entender, haberlo entendido bien, quisiera saber justo cuál es su posicionamiento sobre la moral, si la entiende como algo objetivista, subjetivista, y bueno, ¿no? ¿Cómo podríamos sostener en este caso la validez universal de determinados valores morales sin caer, pensemos, en un objetivismo totalmente rígido, pero tampoco en un subjetivismo que se vuelva relativismo, ¿no? Incluso como señalaba la frase de Einstein, ¿no? Que también me gustó bastante esa alusión. Y bueno, pues muchas gracias, doctora Trilce, por su claridad en su exposición. Muchísimas gracias, querido doctor Castañeda. Bueno, con mucho gusto, no me disculpo ahorita, le contesto puntualmente la pregunta, pero me quisiera hacer un comentario y agradecerle encarecidamente al maestro Orlando, ¿no? Montiel, su intervención de hace un minuto. La verdad es que sí, efectivamente, ¿no? Y me encanta que generemos polémica y me encanta que, ¿no? Se presten los espacios universitarios para este tipo de diálogos porque nos hacen crecer, creo yo. Por ahí decía nuestro ex rector Justo Sierra, viva la discrepancia porque es lo que hace grande a la universidad. Y justamente de esto se trata, de no tener pensamiento hegemónico. Yo coincido con usted, me da mucho gusto, maestro Orlando, ¿no? Montiel, que haya llegado, que usted también haya logrado ver esta posible conclusión, ¿no? Carácter personal, efectivamente de la Cortina no lo establece como tal, no lo escribe, no hay un párrafo textual al respecto, pero pudiera ser una conclusión, vuelvo a insistir, de carácter personal subjetivo, me da gusto que alguien más, ¿no? Pudiera también, en función de sus propias lecturas, de sus conocimientos y de su brebaje cultural y académico,
poder tener algún punto de comparación o llegar a esta misma idea, ¿no? Muchísimas gracias. Agradezco mucho la deferencia de su intervención hace un momento. Y mi querido doctor Gustavo Castañeda, ¿no? Fíjense que es una pregunta muy interesante porque no me están preguntando por el pensamiento de la cortina, sino por su servidora, que qué opino de la moral, ¿no? Yo sí considero que la moral es de carácter individual, personal y por lo tanto es de carácter subjetivo, ¿no? Yo sí creo eso. Como todos sabemos, ¿no? La moral, una de sus principales características es que las normas que la componen son de carácter autónomo. Y si bien es cierto que de la moral podemos generar diálogos, ¿no? Que el ser humano, al ser autónomo, ¿no? Puede dialogar, ¿no? Con otros seres humanos para llegar a consensos. Yo sí creo que la moral siempre, invariablemente, al ser de carácter personal de cada una de las personas humanas, pues va a tener un gran rasgo de subjetividad. Yo no comparto las ideas, y debo decirlo, de algunos pensadores que hablan justamente de esta supramoralidad como moral colectiva. Yo considero que la supramoralidad es simplemente este conjunto de valores o de ideales. En mi posición, debo confesarme públicamente, no es la de ellos naturalista, no es la tendencia de interpretación con la que yo comparto en lo personal, muy respetable quien sí. Entonces, esta parte del derecho natural para mí sería también como tomar esta idea de supramoralidad, ¿no? Haciendo una comparación para los que son estudiosos de esta parte. Para mí, ¿no? Vuelvo a insistir. Y en este orden de ideas, yo insisto, yo considero que la moral es de carácter individual subjetivo, que cómo podemos hablar de universalismo y para poder alejarnos justamente de esta subjetividad, ¿no? Pues para eso, a mi gusto, yo creo que tendríamos que hablar ya, dar el siguiente paso y hablar justamente de ética, ¿no? Yo en concreto podría decirles que la ética kantiana, ¿no? Creo que es muy importante para poder hacer esta separación de lo subjetivo al objetivo, hablando de temas de valores, eh, porque, como todos sabemos, ¿no? La ética kantiana nos habla de la parte universal, de las normas que son para todos, y empieza a plantearnos esta idea, que para mí es la respuesta en concreta de la deontología, ¿no? Cuando estamos hablando del estudio que se centra en el deber, ¿no? Y en la justicia como tal, que vuelvo a insistir, si es de carácter subjetivo, ¿no? Kelsen en su texto de qué es la justicia, me encanta porque, bueno, ¿no? Hace una afirmación muy fuerte para mi gusto, pero muy verídica, que cuando dice que la justicia es posible, pero no necesaria en un orden social, ¿no? Porque puede haber sistemas jurídicos, sistemas sociales, sistemas políticos en los cuales no haya justicia. Y también nos explica el porqué de la fórmula de Ulpiano, de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? La constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, es una fórmula que él dice, y yo comparto con Kelsen, es una fórmula vacía en el sentido que puede justificar cualquier orden social, ¿no? El tema aquí es, vamos a la pregunta de origen, ¿qué es lo suyo de cada quien, ¿no? Que ese sería el verdadero problema para resolver sobre qué es la justicia y siempre vamos a terminar llegando a una respuesta de carácter personal subjetivo, ¿no? Aun cuando haya consensos. Por eso es que, y regresando a nuestro texto, ya hablando en materia de ética, de la Cortina, por eso es que habla de la ética de los mínimos, ¿no? Buscando la ética de los máximos, pero entendiendo el rasgo subjetivo que como personas humanas siempre, invariablemente vamos a tener. No sé si fui lo suficientemente clara, querido Gustavo, o No, claro que sí, muchas gracias, doctora, por compartirnos su conocimiento. Y bueno, la verdad es de que con su explicación me resuelve esta duda, ¿no? Sobre todo la inquietud que tenía de conocer su punto de vista. Y bueno, me surgieron muchísimas más otras ideas o cuestionamientos, preguntas, más que nada a forma de diálogo, pero la verdad es de que mejor se las comparto cuando me la encuentre en los pasillos para no robarle el tiempo a los demás participantes, sobre todo por el tema de la justicia, que es algo que también a mí me gusta mucho analizarlo y estudiarlo. Pero muchas gracias, doctora. yo estoy a la orden como siempre. Y me voy a hacer un comercial, tú permíteme, Jimmy, ¿no? Porque digo, de una forma muy somera, pero hablando de temas de separar justicia y moral, hay un texto por ahí que a mí me gusta mucho, porque lo escribí yo, ¿no? Que se llama Ética Profesional del Jurista,
que es justamente un libro que desarrolla el temario de la asignatura en la Facultad de Derecho. ¿Y por qué me gusta el libro? Porque es un libro que ha sido escrito para estudiantes, es decir, sale de los grandes, bueno, no de los grandes temas doctrinales, porque obviamente se tienen que tratar, pero se intentan explicar de una forma más coloquial, más cotidiana, más accesible, pensando, vuelvo a insistir, en estudiantes de primer año de Derecho que tienen que incorporar la ética a su ejercicio personal y profesional. Entonces, estos temas justamente de ética, de justicia, de moral, se tratan en los primeros capítulos del libro, ¿no? Lo dejo ahí por si alguien estuviera interesado. Y yo estoy a la orden cuando me quieran ver en la facultad. Saben que con muchísimo gusto lo platicamos. Muchísimas gracias, querida doctora Trilce. Tenemos algunos comentarios en el chat, si me permiten leerlos, por favor. El primero es de nuestro querido amigo, el doctor Miguel Eduardo Morales de Izárraga, que es una transcripción, la voy a leer. Dice, ¿ves? Dijo Marcuse a Habermas 2 días antes de morir en el lecho del hospital al que fue a visitarle. Ahora sé en qué se fundan nuestros juicios valorativos más elementales, en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de otros. Termina la cita textual. Es la vivencia del sufrimiento injusto la que pone en marcha nuestra auténtica teoría crítica de la sociedad. Una cita de Adela Cortina, Justicia Cordial, ¿no? Y después hay algunas felicitaciones, saludos, lo de la mano de Dios, ya nos ayudó el doctor Gustavo. Muchas gracias, ¿no? Déjenme ver qué más hay. Si algo se me pasa, me dicen, pero creo que es como todos los comentarios, ¿no? Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Si no, ¿hay otro? No. Ok, bueno. Ya les compartimos a través del chat el libro que está en formato descargable en internet. Quiero aclarar esto, ¿sí? Es decir, uno puede entrar a internet y buscar Adela Cortina, Ética de los Mínimos y la otra obra y la pueden encontrar, ¿no? Entonces, nosotros nos la compartieron, entonces a su vez también ya la hemos compartido, ¿no? Bueno. Hecho este anuncio, yo lo que quisiera es hacer un comentario, no estrictamente sobre algún párrafo o alguna línea de la doctora de la Cortina, sino más bien colocarme un tanto en el lugar de quienes nos acompañan, que son en su gran mayoría alumnas y alumnos, de muy probablemente la perplejidad, y que me parece eso puede coincidir con esta intención de la autora española, que tiene alguien que es lego al comenzar a estudiar ética, ¿no? Es decir, al principio la perplejidad es porque se encuentra o bien por una cuestión que es bastante compleja, donde las categorías y los conceptos filosóficos pues nos desbordan y resulta que no existe una sola manera de entender a la ética. De hecho, capítulo 2 la autora va a hacer referencia a distintas maneras de comprender y dar cuenta de qué vaya la ética, ¿no? Y también la perplejidad que causa el saber que esto de la moral, pues tampoco existe un consenso, porque encontramos diversas posturas del universalismo moral, es decir, de esta pretensión de que existen valores y principios allende cualesquiera que sea la cultura, la lengua, las tradiciones, la visión de mundo, y que estos, por supuesto, pues trascienden espacio-tiempo y por lo cual tienen esta validez, ¿no? Y en cambio, posturas relativistas que van a sostener que no, que tienen que ver más bien con una suerte de constructo histórico, social, cultural, y por lo tanto van a cambiar, así como se modifica la cultura, la lengua, las tradiciones, la visión de mundo, pues también habrá distintas maneras de comprender qué sea lo valioso, cuáles sean los principios, etcétera, ¿no? E incluso aquellas posturas subjetivistas, es decir, casi podríamos decir como en la viña del Señor hay para prácticamente todos los gustos, ¿no? Pues así de difícil, ¿no? Cuando parte a analizar ya la doctora Cortina, más bien hacernos una referencia, aunque no es por supuesto con la pretensión de agotarlo, me parece que no es la intención de la autora, sino simplemente demostrar, ¿no? Decirnos si vamos al campo de la ética, considerando que esta propiamente se ubique en el ámbito de la reflexión filosófica, de esta convicción que filósofas filósofos compartimos, de que por supuesto no solamente vale la pena, sino que es absolutamente necesario tener que pensar porque no nos damos cuenta lo importante que es
hasta que lo dejamos a un lado, ¿no? Cuando lo dejamos a un lado y cuando decimos, ok, no hablemos sobre justicia, no hablemos sobre el bien, no hablemos sobre virtudes, no hablemos sobre principios, entonces cuando nos damos cuenta y entonces perdemos una parte muy, muy importante que es precisamente objeto de indagación, de reflexión y discusión de esto que denominamos ética, ¿no? Entonces, aceptemos que es algo necesario, sí complejo, que no hay unidad, que hay variedad y que es enorme, ¿sí? Y que muy están planteando y están problematizando cuestiones distintas a veces coinciden, hay aproximaciones, hay distanciamientos, ¿no? Pero creo que esto va. Y la autora me parece que sí lo hace de forma explícita, señala que a veces los cursos de ética pues suelen convertirse en una suerte como de historia de la ética, ¿no? Historia de las distintas maneras de comprender la ética vistas en perspectiva. Y entonces comenzamos desde la antigüedad griega y vamos a llegar hasta los contemporáneos, ¿no? Obviamente yo me coloco en el lugar de alguien que no tiene absolutamente idea y queda en realidad sí sacado de onda completamente, ¿no? Es decir, ¿y a cuál de todas le hago caso, ¿no? ¿Y a cuál de todas le voy? Y creo que un tanto la parte docente va a estribar en decirle, pues mira, primero hay que identificar que no se están preguntando a veces exactamente lo mismo, que no solamente cambia la época, no solamente cambia el autor o autora, sino que también cambia el tema, problema y asunto y cómo se plantea y qué es lo que están tratando de indagar y por ende pues, la construcción y la respuesta va a ser diferente, ¿no? Creo que eso también forma parte de nuestra propia tarea, ¿no? Pero vaya, en este ejercicio que la autora hace, que reitero, no es exhaustivo, ¿no? Ni mucho menos, pero ella sí nos parte a mencionar de esta ética analítica que tiene o que hace del lenguaje a parte sustancial de su reflexión, ¿no? Muy próxima a la ética normativa, pero también nos pasa a decir que han existido éticas de corte racionalista, que por supuesto hacen énfasis en esta facultad de la razón, ya bien como facultad cognitiva, ¿no? Con esta capacidad de conocer, comprender, explicar al mundo y por supuesto la parte de la razón práctica, que sin ella pues no estaría completa la explicación, pero también hay éticas o hay ciertas explicaciones que más bien se ubican en el ámbito de las emociones, la ética o las éticas emotivistas, ¿no? Que tiene más bien que ver, y quizá esto me recuerda un poco la cita que nos compartió el doctor Miguel, ¿no? De esta parte de la parte emotiva, de la parte de los impulsos, de la parte que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Donde también hacen radicar una explicación de por qué nos conducimos, por qué actuamos de cierta u otra manera, ¿no? Pero también hay desarrollos en la historia del pensamiento ético que son principialistas, es decir, tienen ciertos puntos de partida firmes que constituyen estos principios, que es una suerte de arquitectura la cual nos ayuda más o menos a tener como una explicación, una suerte de orientación, una brújula filosófico-ética para poder dar cuenta de los problemas a los que podamos enfrentar y cómo poder llegar a cierto tipo de soluciones, ¿no? Y también están las éticas constructivistas, ¿no? Es decir, aquellas que dicen no hay nada dado, pero sí podemos construirlo y hay que establecer desde ciertas reglas, parámetros o ciertos modelos para poder llegar a la construcción y donde pueden tener cabida incluso pues las variantes como la del consensualismo, ¿no? Pero también hay otras que algunas pueden incluso resultar chocantes para algunos y para otros decir no. Es un modelo de razonamiento ético igual de importante que todos, como puede ser la ética utilitarista, ¿no? Entonces, y la ética dialógica que mencionaba el doctor Gustavo, ¿no? Que precisamente puede adscribirse allí la ética del discurso con Apple y en gran medida también las raíces del propio Habermas, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención y esto debo decirlo, es la que menciona la ética de la liberación, ¿no? Que menciona Dussel, precisamente esta ética de la liberación, ¿no? Y hay algunas que no menciona, pero me parece que deberían estar, porque también podemos hablar de una ética cristiana. Sí menciona la ética marxista, ¿no? Y obviamente la de Cortina, la ética de los mínimos. Entonces, si alguien más o menos hace como regresar a todo lo que dije, pues, son un montón. Esa es la perplejidad que causa la disciplina, ¿no? Y de pronto comenzar a poner orden
Es como querer penetrar en la selva para quien se inicia en esto del estudio de la ética y se da cuenta de que pues no hay un claro camino andado, sino que hay que comenzar a trazar el camino y andarlo y sobre el mismo caminar pues ir comprendiendo cómo está constituido esto que nosotros denominamos ética, ¿no? Ahora, creo que resulta bastante interesante y me gusta mucho, voy a citar textualmente, el último párrafo con el que cierra la doctora Cortina, y ahí voy a aprovechar para hacerle una pregunta a la doctora Trilce, porque véase, lo leo textual, dice, entre el absolutismo y el relativismo, entre el emotivismo y el intelectualismo, entre el utopismo y el pragmatismo, no, no, lo que cita, ¿no? El tema ético de nuestro tiempo consiste, a mi juicio, lo dice de la Cortina, en dilucidar si el hombre es capaz de algo más que estrategia y visceralismo, si es capaz de comunicar C, si es capaz de padecer, ¿no? Creo que esta es una frase que debe justamente a propósito, intencionadamente, ahí la doctora Cortina nos la deja como para la reflexión, ¿no? Y yo le preguntaría a la doctora Trilce justo a propósito de este último párrafo de este capítulo, ¿no? Doctora, ¿cuál es su opinión? Vivimos en una época bien compleja. Digo, muchas épocas de la historia de la humanidad han sido muy complicadas, ¿no? Algunos desarrollos de la ética han respondido precisamente a esta necesidad de pronto tener algo de qué asirse filosóficamente hablando, ¿no? Y creo que esta no es nuestra época no es de excepción. Vivimos en un mundo bastante convulso, complejo y donde las cosas quizá no ocurran como nosotros quisiéramos, pero sí sería la ética esta posibilidad para hacer factible comunicarse y qué tan necesario es esta, digamos, capacidad dialógica que suponemos consustancial al propio ser humano, permítanme usar esa expresión, qué tan necesario sería establecer estas relaciones comunicacionales y qué vínculo podrían tener con esta capacidad de compadecer, ¿no? Esto, digamos, que está metido en las entrañas mismas de la empatía, ¿sí? De la otredad o de la alteridad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, maestro, gracias por la pregunta. La primera respuesta, porque tiene partes muy interesantes la reflexión que podemos hacer al respecto. La primera respuesta sería un sí categórico a mi juicio. ¿Cuál fue la pregunta? Cuando Adela Cortina nos pregunta si el ser humano será capaz de, ¿no? Salir de todas estas situaciones para construir lo que quiere. Yo sí creo. eh, yo me gusta considerarme a mí misma una believer, ¿no? Soy una creyente de las capacidades y de las potencialidades del ser humano. Yo no he perdido todavía, diríamos coloquialmente, la fe en la humanidad. Y creo que justamente la respuesta es la respuesta en el comportamiento ético. Sí creo que es muy, muy complejo, ¿no? El que podamos desarrollar de manera óptima esta capacidad dialógica, como usted la ha denominado, y que lo domina también nuestra autora del día de hoy del estudio, pero no es imposible. Y creo que más que una necesidad de utilizar esta capacidad dialógica, creo que es imperante que la empecemos a usar, ¿no? Creo que sí es que es indispensable que no solamente nos reconozcamos y reconozcamos al otro, sino que reconozcamos lo importante que es que todos, todas y todes, y de ahí también esta cuestión del lenguaje, el por qué utilizarlo, eh, tenemos que construir los consensos necesarios para vivir las pautas de comportamiento que pensemos que nos van a lograr llevar a alcanzar estos máximos éticos de los cuales nos habla la autora del día de hoy. Creo que la ética es la respuesta. Sin embargo, como bien ha señalado, vivimos en momentos confusos, compulsos, donde no hay límites claros y no es una cuestión de que la persona sea mala valorativamente, sino simple y sencillamente por distintas razones. Y de ahí, y creo, y qué bueno que lo trae a colación, porque no hablé tanto de esto, pero de ahí es tan importante la crítica que hace el sistema educativo de minimizar el estudio de la ética a normas de conducta solamente, ¿no? A códigos deontológicos, por ejemplo, sino es todo el sistema o toda la carga social en la que se ha estado construyendo las sociedades contemporáneas, donde hemos perdido, a mi juicio, un poco esta parte de humanización o estos valores humanos que nos hacen ser personas, seres humanos.
Y creo que la respuesta para llegar a eso es justamente el conocimiento y el ejercicio vivencial de la ética, ¿no? Es decir, sí comparto con ella esta parte, bueno, nos dice que no tenemos que ser seres moralistas en el sentido que solo digamos sermones y digamos que sí debemos hacer y que no debemos hacer, y debemos convertirnos en filósofos o en expertos éticos, donde sobre todo validemos el código interno de las normas que estamos cumpliendo y el por qué las estamos cumpliendo. No sé si fui lo suficientemente clara, Jimmy, querido maestro. Yo creo que la respuesta sí es la ética y creo que no es sencillo el aprender a vivirla de forma cotidiana porque pensamos muchas veces que un comportamiento moral es un comportamiento ético y no forzosamente esto es correcto, ¿no? De ahí eh, como tú bien lo señalas, estas distintas formas de estudiar y de entender a la ética, y por eso es que la moral es subjetiva, ¿no? Yo insisto, o sea, cuántos dilemas éticos no podemos encontrar en el mundo jurídico y no hay respuestas verídicas, reales, universales para todos, ¿no? Las ponderaciones dependerán, vuelvo a insistir, de cargas muy específicas, de momentos muy específicos cuando se están realizando las mismas. Y ese es el gran problema. Por eso es que la ética, al pretender esta parte de universalidad, debe ser la guía de nuestras acciones. Y lo que como personas y como profesionales del derecho tenemos que tener siempre muy claro es que debemos de ser sobre todo congruentes, ¿no? Y el hecho que a veces yo actúe de forma ética puede llevarnos incluso a sentirnos mal. Es decir, actuar éticamente no forzosamente refleje mi valor personal moral. Pongo un ejemplo rapidísimo de esto para los estudiantes, sobre todo, ¿no? Hay una serie que no me acuerdo cómo se llama, es como emergencia, eso. Grey's Anatomy, ¿no? Y es de médicos, pero aplica igual para todos lados, ¿no? Un dilema ético. Llega un señor, un reo que ha matado a 500 gentes, que le van a aplicar la pena de muerte el próximo lunes, y llega el viernes al hospital con dolor de cabeza. Le hacen los estudios y resulta que tiene un aneurisma. Y entonces el neurocirujano se lo va a quitar, porque pues, tiene que quitárselo para quitarle el dolor, pero al mismo tiempo en el hospital está un doctor que es amigo de ellos, que ha salvado muchas vidas, que es la mejor persona del mundo, que necesita un trasplante de hígado y no hay compatibilidad. Y este reo va a ser compatible y es donante de órganos. El tema es que se lo van a matar el lunes por inyección letal, lo cual implica que le van a echar a perder todos los órganos, o sea, no va a poder ser donador. Y entonces todos en el hospital le dicen a este neurocirujano, oye, pues ya se va a morir, hoy es sábado, se va a morir el lunes, igual y si hay un pequeño error en el quirófano y se muere por la anestesia, o no lo operas y le reviente el aneurisma y se muere en el hospital, pues vamos a tener el hígado y además otros 8 órganos porque va a ser donador. Y de todas formas se va a morir y es un criminal. ¿Y qué es lo que hace este médico? Dice, perdónenme, yo soy doctor, mi código ético establece que lo tengo que salvar, ¿no? Sea muy criminal y aunque lo maten el lunes, hoy es sábado, yo lo opero hoy y lo salvo. Y no lo voy a matar ni lo voy a dejar morir. Y se siente mal moralmente él, anímicamente, porque está dejando morir a su amigo que no va a tener el trasplante de hígado, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Estas son situaciones que sí son de televisión, pero que podemos vivir de forma cotidiana y que nos enseñan cómo debemos separar nuestro mundo moral, individual, subjetivo, de nuestros intereses para poder hablar de este mundo ético donde los valores colectivos y los consensos que hemos creado tengan que ser superiores. Porque si no nos quedaríamos en este mismo ejemplo en que los doctores pueden salvar a quien quieran y a quien no quieran en función de sus intereses, ¿no? O de sus pasiones o de sus emociones, diría, ¿no? Nuestra querida autora del día de hoy. Entonces yo creo que la respuesta es la ética, ¿no? Mi querido maestro Montero. Mil gracias, querida doctora, muy amable. Hay una frase muy bonita que nos comparte el doctor Miguel Eduardo, que dice, ser educador es ser optimista, ¿no? Muchas gracias, querido Miguel. Doctora, solo quiero una pregunta y es más bien una duda personal, ¿no? Respecto de cómo debo comprender lo de moral subjetiva. Es lo único. Mil gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bueno, me voy a regresar a primer semestre, ¿no? Me disculpo, pero doy clases de introducción y me regresaré a los textos clásicos de García Maínez. Yo le digo que es moral subjetiva en el sentido que es una moral individual personal, porque los atributos de las normas, obviamente, es que es autónoma en el sentido que yo soy quien me las impongo. ¿No? No es unilateral porque sí me genera obligaciones, pero no me impone derechos. ¿Por qué? Porque solamente soy yo
quien, al ser mi marco normativo personal, ¿no?, de los valores que comparto en función de una escala valorativa social, sí, pero los aplico de forma personalísima, es también incoercible en el sentido que no me pueden obligar a cumplirla. Ojo, sí tiene sanción, el sentirme mal es una sanción, pero a veces incumplo mi norma moral y no me siento mal, ¿no? Yo aquí siempre pongo el ejemplo, todos decimos que la honestidad es bien importante, pero me habla el banco para cobrarme la tarjeta, y yo me pagan, bueno, ya me pagaron, pero me estaban hablando ayer, les digo, les voy a pagar mañana, y ya me hablaron 500 veces, ¿no? Y no me estoy escondiendo, pero no les puedo pagar hasta que me paguen a mí, ¿no? Y no lo entienden, y de repente contesta a mi hijo, le digo, diles que no estoy mintiendo, estoy rompiendo, o sea, estoy moviendo mi escala valorativa de la verdad o de la honestidad en función de un interés personal que tengo. Es decir, y me siento bien, ¿no? Porque, ay, ya me tienen harta, o sea, el banco no entiende, mañana les voy a pagar todo y voy a cancelar la tarjeta porque ahí como dan lata, ¿no? Total, les pago intereses y se acabó. Sí, pero el punto es que si me están hablando es porque les debo, porque no pagué en tiempo y forma, pero yo no veo esa parte. Es la parte a la que me refiero, que la moral a veces se puede, bueno, no, que la moral es subjetiva, porque la entiendo en función de cómo entiendo yo los valores, de la escala que pongo yo los valores, que también es de carácter personal. Socialmente tenemos valores compartidos, pero ¿qué valor va encima del otro? ¿O por qué? Y esto es muy, muy sencillo. Veamos nosotros como profesionales del derecho el secreto profesional, ¿no? Que es imperante y que es vinculante y que debe estar al top, ¿no? Hasta arriba de todo y no lo podemos romper. Pero incluso la ley nos obliga a romperlo en determinadas circunstancias, ¿no? Y no solamente nos autoriza, sino nos exige que rompamos el secreto profesional, ¿no? Ejemplo para los estudiantes, un caso gravísimo, alguien puso una bomba y mi cliente me está diciendo dónde está la bomba, por qué la puso, ¿no? Y va a explotar el Estadio Azteca. Pues obviamente tengo que avisarle a la policía dónde está ¿no?, la bomba para evitar un desastre y muertes de ciudadanos y de personas inocentes, ¿no? Pero ¿y qué pasa si nada más me estaba midiendo mi cliente para ver si de verdad le guardo yo el secreto? Y fue una falsa declaración y no había bomba, por ejemplo. O ahora que tenemos de obligación, contadores y abogados, los que se vayan a dedicar a esto, de que tenemos en las transacciones de compraventas de inmuebles, sobre todo, tenemos nosotros que verificar que los recursos con los que nos pagan o se pagan no sean de procedencia ilícita o que no pertenezcan a delincuencia organizada. O sea, a mí me compran mi casa y resulta que yo tengo que investigar, ¿no?, que el comprador su dinero lo haya ganado por su salario, porque vendió otra casa. O sea, ¿yo con qué herramientas cuento para hacer eso? ¿Y es bueno o es malo? Bueno, eso es de carácter subjetivo. Yo a lo mejor, que soy muy aprensiva y no quiero los fraudes, digo que es bueno. Pero yo, que soy un simple ciudadano, digo, ¿yo cómo tengo acceso a esa información y me van a castigar si resulta que quien me compró la casa pertenece a la delincuencia organizada porque yo no sabía? Entonces podría decir que es malo. No sé si me explico, ¿no? Muchas gracias, doctora, muy amable, ¿no? No sé si la doctora Graciela quiere hacer uso de la palabra. Tengo aquí un problemita con la estabilidad del internet. Pues nada, felicitar mucho la sesión a la ponente que, pues además de ser maestra, es una persona comprometida y yo la considero mi amiga, más bien yo me considero su amiga. Em, Creo que el tema realmente da para mucho con los aderezos, con las adendas que tú ya has puesto, estimado maestro, y los demás participantes. Pero yo la verdad es que invitaría a aprovechar algunas de las herramientas que nos brinda Adela Cortina, porque yo en mi andar sobre la bioética, que ya tiene 20 y muchos años en los hospitales, eh, he encontrado realmente muchas diferencias pragmáticas entre moral y ética, desde el uso específico de las palabras hasta los mecanismos para operarlas. Y Yuval Noah Harari dice que si nos quedamos en ser seres de palabras, pues entonces la IA G nos va a superar, ¿verdad?
Pero yo he encontrado en muchos de los cursos de todos los niveles que he visto de bioética que algunos bioeticistas se molestan muchísimo cuando se trata de incorporar la ética en el derecho. Yo dice, no, 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 la ética es aparte del derecho. Yo he hecho lo contrario. Yo creo que efectivamente en el derecho tenemos implícitos valores éticos sociales, nada más que al revestirlos de otro procedimiento de creación, ya le dimos otra naturaleza, otro estatus, pero en realidad el derecho está preñado de esos valores sociales intuitivos, ¿no? Y entonces, dos cosas muy claras. Hay bioeticistas que claramente dicen, no, no, nada, derecho no es ética y ética no es derecho, y lo argumentan con mucho peso, de decirlo. Pero por la otra parte están estas herramientas prácticas, muy prácticas, para saber cuándo estamos frente a la ética y cuándo estamos frente a la moral, porque la medicina, como decía la doctora Trilce, pues no es de televisión, es de todos los días. Quienes andamos en los hospitales, esos dilemas son cotidianos, por eso tienen que tener triajes para saber a quién le ponen, quién vive y quién muere, así literalmente. Y entonces el contenido, por ejemplo, en el caso de la moral, justamente usa estas palabras de bueno y malo. En la ética no. En la ética estamos hablando de lo correcto, de lo conveniente. Por ejemplo, por citar una diferencia, porque en ambos casos la dimensión subjetiva puede estar presente, pero sí hay numerosos elementos que nos permiten o que inmediatamente es una palabra de contagio que está vinculado con otras cuestiones. Por ejemplo, aunque la culpa la puedas sentir en la ética, la culpa está amarrada a la moral, ¿no? Te sientes culpable por, y entonces creo que esa parte sería muy importante rescatarla de cortina, como esos mínimos y esos máximos, empezar a pensar en escalas, que creo que eso es algo sumamente importante y propio del pensamiento posmoderno y complejo. Al igual que quiero agradecer mucho la mención de los casos que refiere la doctora, porque el arte, sobre todo estas series nuevas y todo, también pueden ser una vía de contacto con los estudiantes, aunque pues hay que preguntarles si han visto esas series, porque a lo mejor han visto otras, ¿no? Pero ciertamente no solo nos presentan una cantidad de casos reales, incluso muchas veces en los episodios de Grey's Anatomy lo ponen, ¿no? Esa serie nos da para hacer un doctorado. Tiene no sé cuántas temporadas y no sé cuántos episodios, y Shonda Rhimes, que es la directora, se ha dedicado a documentar los casos que aparecen en las gacetas médicas, en los artículos, o sea, tiene un equipazo de asesores. Es una mujer negra, por cierto, que pues presenta un abanico de dilemas desde los dilemas éticos fundamentales, ¿no? De la adolescencia, el género, la vida y la muerte. Y entonces nos son muy útiles tanto para comunicarnos como comunicarse consigo mismo y sus valores. Y entonces creo que aquí pues realmente nos abre un panorama muy nutritivo. Yo la verdad agradezco enormemente la elección, la ponencia de la doctora, y bueno, pues ahí me quedaría porque son temas realmente apasionantes. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, ¿no? Muchas gracias. Hay un comentario y si les parece ya vamos cerrando la sesión. Mariel Sánchez Velázquez dice, mis padres son médicos y tuvieron que enfrentarse durante pandemia a estos problemas de elegir entre utilizar los insumos en jóvenes o adultos mayores y justamente como se plantea fue un dilema ético bastante fuerte, ¿no? Bueno, ya estamos en la recta final y por supuesto que quiero reiterar el agradecimiento a la doctora Trilce Fabiola Villabueno. Mil gracias, querida doctora, por estar con nosotros en esta primera sesión de este taller de textos clásicos de filosofía del derecho.
dedicado en esta ocasión a dos obras de la profesora española Adela Cortina. Agradecer, por supuesto, también a la doctora Graciela Steines Vega, que nos acompañó, y a la doctora María del Socorro, que doctora, igual bienvenidas a su taller, al doctor Walter Arellano, al doctor Gustavo Castañeda, ¿no? Al doctor Miguel, que estuvieron, al doctor Javier, vaya, y al doctor Alma de Los Ángeles. Perdónenme, maestro Orlando, si alguien omito, le ruego que me disculpe, ¿no? Es que la verdad es que nos da muchísimo gusto que nos acompañen todas y todos. De verdad, sean bienvenidas a este que es su taller de textos y que nos permitan, pues, ahora sí que escucharles y poder aprender de todas y de todos, que es algo permanente que siempre estamos haciendo. Por lo menos un servidor lo agradece muchísimo todos los comentarios, observaciones, también por supuesto las críticas, porque son bienvenidas, son muy buenas, ¿no? Entonces, mil gracias a todas y a todos. Y nos vemos el próximo martes para seguir platicando, discutiendo a propósito de esta lectura de Adela Cortina. Hasta entonces, querida doctora Trilce, no sé si quiere decir alguna frase ya para irnos. No, la verdad es que agradecer a la doctora Graciela Steines que sus gentiles palabras, a todos, a todas y a todas su atención y su compromiso académico. Yo nada más diría como colofón y sigo en la misma línea de Arthur Einstein de que la ética no es opcional, ¿no? Y que tenemos que vivirla todos los días. Y que si bien es cierto que nos enfrentamos a dilemas éticos, creo que la forma de construir sociedades más equitativas, más justas, aún sin entender o tener una concepción global del término de justicia para todos y todas, es justamente a través de los modelos de comportamiento ético. La doctora Steiner lo dijo correctamente, tenemos que salirnos del ámbito de lo bueno y lo malo para hablar de lo que es correcto y apropiado, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues mil gracias. Felicitaciones de parte del doctor Alma de Los Ángeles, de Miguel Eloy García, y a quien nos pregunta dónde van a estar los videos. Una vez que los tengamos, hay un canal de YouTube donde estamos compendiando todo el quehacer que realizamos en las distintas actividades. Les haremos llegar, por supuesto, la liga para que puedan ustedes ingresar y poder tener acceso a cada uno de los videos, ¿no? Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo martes. Hasta entonces. Cuídense Gracias, mucho. buen día. Buen día, gracias. Buen día, hasta luego. Gracias a Felicidades. ustedes, hasta luego. Felicidades, Trilce. Muy bien. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego, Buenas buenas tardes tardes. a todos y a Abrazo todas. muy grande a todas Muchísimas y a gracias. todos. Un abrazo. Un Bye. abrazo, gracias. Querida Trilce, un abrazo bien fuerte. Querida doctora Socorro Marquina, un abrazo. Un beso. Porras al doctor Jimmy, porras a Walter, porque son realmente eventos diferentes, enriquecedores de todo corazón. Gracias, maestro. Mil gracias, querida doctora. Gracias por todo.